Bienvenidos a Hora 20 y bienvenidos a este foro virtual y radial. Teletrabajo, un cambio de vida, una nueva realidad. Pues esta noche en Hora 20 nos vamos a dedicar nuestro espacio hasta las 9 de la noche para desarrollar un foro que cambió nuestras vidas. Vamos a estar explorando con expertos, con el ministro de Trabajo, con Ángel Custodio Cabrera, con la ministra de las TIC, Karen Abudinen, los retos que ha traído el teletrabajo debido a la pandemia y que ha obligado a que millones de personas en el mundo se aíslen a sus casas y desarrollen su trabajo. Pues antes de la pandemia se estimaba que en Colombia había entre 120.000 y 300.000 personas bajo la modalidad de teletrabajo y se estimaba que también 12.000 empresas hacían uso de esa modalidad. Pues con la llegada de la pandemia y del cambio en la rutina, las condiciones de la humanidad, el teletrabajo se convirtió en una herramienta que permite continuar con la productividad, pero desde casa. En Colombia, con el aislamiento obligatorio, se estima que hay al menos 3 millones de personas trabajando desde la casa. 3. Primero vamos a escuchar al ministro de Trabajo, después vamos a escuchar al vicepresidente de Oracle. Tendremos dos paneles en los que queremos que nos acompañen. El primer panel es un panel sobre el cambio de vida y la nueva realidad. Estaremos con Miguel Gómez, con Bruce McMaster, con Camilo Gómez. Estaremos también con otros de nuestros invitados, Carolina Durán. Después escucharemos al presidente de Colpensiones. Tendremos otro panel adicional muy importante, porque la idea aquí es poder mirar todo lo que tiene que ver con el teletrabajo en el presente y en el futuro. Y en ese segundo panel vamos a hablar con Karen Abudinen, con Ignacio Gaitán, gerente general de Impulsa, y también con Juan Pablo Jiménez. Así que bienvenidos a todos. Me encanta saludarlos. Quiero iniciar por darle la bienvenida a este panel al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Diana, muy buenas. Un cordial saludo a los compañeros. Comento, dar a todos los que nos están viendo, y nos están observando en todos los diferentes medios alternativos. Muy bien, tengo un poco cortada su voz, vamos a esperar que mejore un poquito la comunicación, pero vamos adelante con una primera explicación de cuál es el panorama hoy en Colombia sobre el teletrabajo. Bueno, es muy bueno, hacer la siguiente aclaración. En Colombia existe la ley 1221 que creó la ley del teletrabajo en el año 2008. Venía implementándose de una manera, tranquila, con algunos protocolos, con algunas formalidades, con una serie de cumplimientos, todos los equipos que tienen que ver con su trabajo en casa y demás. Aparece esta pandemia y nos obliga a todo el gobierno nacional, nos obliga a todos los colombianos a mirar una nueva forma de trabajar en la casa. Y por eso aparece la figura de trabajo en casa, una figura pegada con un artículo de la ley 1221 del año 2008, pero que buscaba básicamente era salvar los empleos. Bajo esa condición arrancó esto que estamos viviendo en el país, y hoy vemos que nos ha permitido desde el punto de vista nuestro salvar esos puestos de trabajo y empezar una nueva forma de mirar las cosas, una nueva forma para efectos de realizar los diferentes trabajos que hacía en su casa, en la home office, o ahora lo puede realizar en otra alternativa. Simple y llanamente para aquellas actividades que no fueron suspendidas, aquellas actividades que se podían desarrollar en la casa, y de esa manera todo el mundo empezó a mirar la figura de trabajo en casa. O sea, esto fue como una especie de forzados, y de ahí estamos viviendo esta experiencia. Hoy todo el mundo lo habla. Obviamente aquí ha ocurrido todas las dificultades, el tema de comportarnos en la familia, eso ha sido un poquito fuerte, pero yo creo que al final esto obligó a que la gente, las empresas miraran de otra manera a sus trabajadores, los trabajadores también pensar de otra manera. Yo creo que esta cuarentena ayuda mucho al tema tecnológico,
al futuro, a una nueva forma de ver las relaciones trabajadores, empleadores, y yo creo que lo más importante, una alternativa laboral, y de esa manera nos estamos moviendo. Yo creo que, Diana, esta ha sido es la visión que tenemos en esta primera parte. Muchas gracias. Gracias, ministro. Usted. Pasemos a escuchar a Carlos Sarmiento. Carlos Sarmiento es vicepresidente ejecutivo y de estrategia de operación de Oracle, de Latinoamérica y el Caribe. Su posición frente al tema, ¿por qué es importante la posición que ustedes tienen en este momento, en esta coyuntura en lo que tiene que ver con el teletrabajo? Carlos Sarmiento, gracias por estar con nosotros en este foro. Diana, muchas gracias. Una buena noche para ti, para el ministro y para todos los que nos escuchan. La verdad, desde Oracle pues tenemos una perspectiva que siempre muy ligada pues al uso de la tecnología y cómo el tema del teletrabajo también brinda muchas oportunidades para todos, ¿no? Aún en un momento tan difícil y de tanto desafío, pero también de tantas oportunidades que podemos obtener en este momento, ¿no? Yo creo que el distanciamiento social pues disrumpió todos los negocios, ¿no? El hecho de no poder asistir a nuestros lugares de trabajo, la posibilidad de no poder atender a los clientes de manera presencial, pues claramente nos crea un desafío y seguramente las empresas que estaban ya preparadas con temas de tecnología o con un modelo de negocios mejor, pues están abordando este tema de mejor manera, ¿no? Pero definitivamente es un desafío para todos, ¿no? Y hay ya varias tendencias con ese tema de teletrabajo en diferentes industrias. Hay varios investigaciones, ¿no?, que muestran ya cómo cerca del 40% de las organizaciones espera expandir su fuerza laboral a una fuerza de teletrabajo. Es un estudio de una firma que se llama 4051 Research. Y también seguramente escucharon en estos días cómo Facebook estaba anunciando que esperaba en los próximos 5 a 10 años que el 50% de su fuerza laboral estuviera también en un modo de teletrabajo, en modos remotos. Twitter, Google, varios hicieron anuncios en esta dirección, ¿no? Y pues Colombia seguramente no será la excepción. No creo que estemos y llegaremos a un modo de 100% virtual. Seguramente nos volveremos a encontrar, nos volveremos a reunir. Yo creo que la interacción será importante, pero sí estaremos llegando tal vez a un modo más híbrido de esquemas de teletrabajo y esquemas presenciales hacia adelante. Y tal vez en el argot técnico, ¿no? Trabajo en una empresa de tecnología. Creo que podría decir que estamos en un gran demo mundial, ¿no? Estamos en una fase de demostración mundial de este proceso de teletrabajo, en donde estamos todos aprendiendo una nueva forma de comunicarnos, de relacionarnos, pero que claramente no es necesariamente el modelo de teletrabajo formal, ¿no? Creo que es importante decir que pues el modelo de trabajo formal exige unas regulaciones, unos contratos diferentes. En Oracle tenemos varios empleados que están en modo de teletrabajo y la ARL debe garantizar pues algunos esquemas de ergonomía y de seguramente seguridad, pero sí nos estamos aproximando a este modelo. Es un gran experimento social de cómo el teletrabajo nos desafía, pero también nos brinda oportunidades. Y pues en este pequeño espacio quisiera intentar responder simplemente 3 preguntas que creo que nos podemos estar haciendo tanto los empresarios como los gerentes y los líderes y seguramente los empleados que trabajamos en este modo también, ¿no? El primero, pues, es cómo es la gestión de los empleados en este nuevo modo de teletrabajo, porque seguramente todos estamos ya viviendo un escenario en donde, pues no es un control de horas, ¿no? No sabemos la hora de llegada y de salida de la oficina, porque pues estamos en las casas, ¿no? Y eso tal vez lleva a pensar que pues la gestión seguramente por objetivos de los empleados y no necesariamente por un control, digamos, de horario, es lo que va a estar en boga en un modo como este. Y también esquemas van a ser menos jerarquizados, ¿no? Tal vez podamos tener personas que trabajen en diferentes roles, en modelos de squads o de escuadras que hacen el trabajo inclusive mucho más eficiente, pero la tecnología viene a apoyar estos procesos, ¿no? Es decir, en un momento en donde tenemos que cuidar tanto a nuestros empleados, saber cuáles son sus habilidades, saber cuál es un sistema de control de sus objetivos,
pues nos puede ayudar a ser más productivos en un momento en donde pues cada minuto y cada esfuerzo cuenta, ¿no? Asimismo la innovación, ¿no? Yo creo que ahora garantizar que estamos innovando, y pues la innovación viene desde el dueño de la empresa, como puede venir de cualquier uno de los empleados que esté trabajando de forma remota. Cómo lograr obtener todas estas ideas y cómo lograr capitalizar todo este nuevo potencial, porque al estar en un lugar diferente, también nuestra cabeza opera de manera diferente, ¿no? Y ahí también la tecnología viene mucho a apoyar, y hay sistemas de manejo de recursos humanos que ayudan mucho con esta tendencia, ¿no? La innovación es fundamental. Yo veía recientemente cómo, por ejemplo, el restaurante de Andrés Carne de Res pensaba en crear un modelo donde llevaba a Andrés a tu casa, ¿no? Y creaba una experiencia. Pero ¿cómo crear una experiencia trabajando remotamente, ¿no? Y seguramente pudo haber sido una idea que saliera de los ejecutivos, como puede haber salido una idea que saliera de uno de los artistas que trabajaba en el restaurante y que ahora pensó una forma diferente de hacerlo. Entonces creo que tenemos que buscar capitalizar todas las ideas, todo el potencial que podemos tener los empleados, y los gerentes y los líderes de las empresas tenemos que pensar cómo gestionamos diferente a los empleados en el teletrabajo, ¿no? Tal vez el gerente no debe ser una persona que está mirando si la persona llega o no llega, sino cómo lo podemos potenciar. Y yo creo que hay una gran ventaja en este nuevo modelo de negocios que seguramente podemos avanzar. El propio rol del gerente de recursos humanos. Sí, antes era una persona que en el modo normal pues era visitada en su oficina para diferentes temas de personal, pero pues en este momento esa oficina no está. Entonces, tal vez no debamos ir a estas consultas, sino el propio rol del líder de la persona de recursos humanos, el propio rol de los gerentes tiene que cambiar y tiene que empoderar a todos los que estamos trabajando ahora en un modo pues remoto, nuevo, ¿no? Y que es diferente, donde a veces pues pasan cosas, ¿no? Ladra el perro, estamos tal vez en familia y que exige potenciar mucho mejor a los empleados. La tecnología puede ayudar mucho en estos aspectos. Tecnología que inclusive podamos tener ya en nuestras empresas y que podemos habilitar, o que hoy en modelos de nube y modelos de suscripción no tiene altos costos de implementación y que seguramente pueden apoyar. Pero también no solamente mirar cómo se gestionan los empleados en el teletrabajo es una de las preguntas que pueden surgir, sino cómo es la propia gestión del negocio en un modo de teletrabajo, donde los empleados están dispersos, están en diferentes lugares. O sea, cómo los empresarios hoy pueden gestionar su negocio con toda su fuerza laboral distribuida, ¿no? Y seguramente lo primero que deben estar pensando desde hace ya varios meses en la gestión del negocio, pues va a ser cuidar la caja, ¿no? Cómo cuidar el negocio, cómo hacer el mejor control de sus proveedores, de su cadena de suministros. Es un tema muy importante. Y ahí también la tecnología viene a apoyar de forma muy importante, porque pues hoy todas estas funciones, la función que hace el contador, que hace la persona de despachos, que hace la persona de requisiciones, puede hacerlo remotamente y puede hacerlo inclusive con muchísima más efectividad que la que estaba haciendo. Entonces, apoyarnos en los sistemas que hoy tengamos y potenciar a nuestros empleados claramente puede ayudarnos a buscar eficiencia. Hoy seguramente los empleados están buscando nuevas formas de trabajar, pero los dueños, los gerentes, están buscando cómo ser más eficientes. Y ahí la tecnología puede ayudar de manera muy, muy importante. Inclusive las cosas que hoy tengamos dentro de nuestras oficinas. Hay mucha tecnología que hoy ya brinda esquemas de altísima efectividad. Hay inclusive sistemas de automatización que eventualmente hoy lo tengo en mi oficina y ni siquiera sé que lo podría habilitar sin ningún costo. Examinar que podamos potenciar todos los elementos a nuestro alcance, particularmente los tecnológicos, pero sobre todo obviamente los humanos, creo que puede ayudar mucho en este modelo de teletrabajo para buscar trabajar de manera más eficiente. Inclusive hay sistemas ya que ayudan con temas de inteligencia artificial, aunque suene un poco rimbombante, pues es que las tecnologías ya están hoy al alcance de las empresas en Colombia y podrían ayudar, por ejemplo,
a hacer aprobaciones automáticas en lugar de que tengamos que hacerlas de manera manual. Entonces, intentar potenciar y dar herramientas a empleados que están remotos, están distantes, que hoy nos están viendo, seguramente es uno de los elementos que nos puede apoyar de manera muy fuerte. Yo escuchaba en esta semana la entrevista o el comentario que hizo Harry Sazón en un medio y pues mostraba cómo es su urgencia y su necesidad de ser más eficiente y de cuidar pues cada uno de los pesos que tiene, y él decía, bueno, mira, es que mi negocio no es considerado como un negocio de una industria esencial, pero pues para él es esencial, es lo más esencial que tiene, y que realmente debería trabajar en buscar la mejor forma de optimizar sus recursos técnicos, de personal, de gestión de proveedores, porque hoy cada peso cuenta y cada empleado trabajando de forma remota seguramente puede ser aprovechado. Una persona que tal vez estuviera trabajando como mesero, en el caso de él, hoy va a ser la persona de despachos. Entonces, ¿cómo poder potenciar esto? Es uno de los temas que seguramente tenemos que cuidar y que yo creo que hoy la tecnología y seguramente este escenario remoto nos puede ayudar. Y finalmente, creo que la gestión de los clientes en el teletrabajo, cómo logramos cuidar hoy a los clientes, un tema tan importante para muchas empresas. La mayoría de sus clientes simplemente no están más, muchos de ellos, ¿no? Y cómo lograr cuidar en un modelo en donde estamos remotos, trabajando a distancia, cómo logramos hacer una gestión adecuada de los clientes. Hoy diría casi que uno de los activos junto con los empleados más importantes que podemos tener, ¿no? Y ahí me gustaría dar un ejemplo que me sucedió este viernes, ¿no? Como tal vez varias familias, pues era final de semana, pedimos un domicilio y pues bueno, usualmente pedimos en 2 lugares diferentes y los domicilios pues llegaron a la casa. Bueno, felizmente llegaron a tiempo para no tener que subir y bajar, que a veces pasa. Y pasó algo muy sorprendente. Uno de ellos, un domicilio que realmente no habíamos pedido antes, la persona que llegó estaba perfectamente vestida, nos entregó el paquete, nos dijo muchas gracias por apoyar nuestra empresa, nuestra industria. Aquí está la comida que preparamos para ustedes, espero le guste. Quiero dejarle un teléfono para que por favor nos dé una sugerencia de cómo le pareció el servicio. Somos una empresa nacional, gracias por apoyarnos. Y hizo toda una experiencia solo entregando el paquete, ¿no? E inmediatamente la otra, pues era un señor que me dijo, mira, aquí está su domicilio, por favor deme su tarjeta. Cuando subí, un paquete tenía los productos perfectamente empacados, había una nota que decía, mira, este producto está caliente, tenga cuidado. Inclusive decía, mira, te estamos dando un paquete de postre para que por favor lo disfrutes, espero que te guste nuestra comida. ¿Sí? La otra, estaba un poco la comida mezclada, ¿no? Unas cosas un poco chorreadas, unos cubiertos y tal vez unas servilletas de más que tal vez no necesitábamos. La experiencia que podamos dar en un momento como este puede marcar la diferencia entre mantener un cliente o no. Y fue una persona remota que tal vez hizo la comida, otra que la empacó, otra que estaba en el call center que me atendió cuando hice el pedido, otra que me llamó cuando me quiso preguntar cómo me fue y que tomó mis datos. Y tal vez hacia adelante va a poder saber que yo los viernes pido este producto, esta es mi zona donde vivo, y pudiera luego mantenerme como un cliente recurrente. Tal vez en este momento de trabajo remoto, de teletrabajo, la diferencia está en los detalles, está en la experiencia. Entonces creo que conocer y cuidar cada cliente, que hoy yo creo que es tan importante, va a marcar la diferencia. Y algunos empresarios seguramente ya lo tienen claro, otros lo estarán analizando, pero los datos son el gran poder de esta experiencia, y lograr saber que yo me llamo Carlos Sarmiento, que vivo en esta zona, y atenderme como me atendieron, puede hacer la diferencia que todos los viernes, lunes y miércoles yo vuelva con ellos.
Y así donde unos ven dificultades, otros ven oportunidades en este modelo remoto. Y cómo empoderar realmente a nuestros colaboradores a dar esta experiencia, aunque nos encontremos trabajando a distancia. Hoy tal vez los que trabajan en una fábrica, que hoy no pueden atender a sus clientes de forma personal, el que estaba en el mostrador, hoy atiende por el WhatsApp, ¿no? Creo que tal vez deberían ser muy empoderados para dar el mejor servicio al cliente. Así que bueno, me gustaría simplemente concluir con un llamado a la acción, ¿no? Yo creo que el teletrabajo es y será una realidad para nosotros. No creo que vivamos en un mundo 100% de teletrabajo. Nos volveremos a encontrar, nos volveremos a saludar, pero sí viviremos en un mundo híbrido, multicanal, y no pierda la oportunidad de pensar que su negocio puede ser diferente. En las crisis también aparecen las mejores oportunidades, y si le es posible, aproveche o invierta en la tecnología que tiene, que es más allá del Zoom, ¿no? y el WhatsApp, ¿no? Posiblemente intente en la medida que pueda utilizar la tecnología para potenciarlo, buscando simplemente dos cosas fundamentales, ¿no? Empodere a sus empleados en teletrabajo y cuide lo mejor que pueda a sus clientes en este modo remoto, que puede ser una experiencia que también nos puede llevar a un mejor lugar. Así que bueno, ya necesito mi mensaje. Gracias a Carlos Sarmiento. Quiero contarle a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live, todo el tiempo nos están preguntando sobre el subsidio al cesante y sobre otro tipo de subsidios. Hoy nos estamos ocupando del tema de teletrabajo, pero todas estas preguntas que ustedes están haciendo se las vamos a transmitir al ministro de Trabajo para sus respectivas respuestas. Mañana en el noticiero del mediodía podremos dar más respuestas sobre esto para podernos ocupar hoy con estas personas que están con nosotros acompañándonos. Y vamos ahora con el primer panel, que es un panel sobre básicamente cómo nos ha cambiado la vida, y muchas preguntas que tengo para los expertos, porque de lo que decía Carlos Sarmiento me abre un mundo muy grande cuando habla, por ejemplo, de cómo todo este momento nos plantea incluso que los trabajadores entran a cumplir otro tipo de funciones, a tener menos jerarquías, a un modelo que les permite trabajar en diferentes áreas, el cambio absoluto del gerente de personal de las empresas. Ya no es un tema de mirar horarios, ya no es un tema de mirar tantas cosas tradicionales, sino de ver cómo potencian a ese trabajador desde las casas. O sea que ahí hay mucho de qué hablar. Me parece bien importante lo que usted ha planteado, porque es cierto, el esquema genera cambios incluso al interior de las empresas muy grandes. Quiero saludar a esta hora a Miguel Gómez, presidente de Fasecolda. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Diana, y un placer estar con ustedes en este formato especial. Bruce McMaster, también presidente de la ANDI, Asociación de Empresarios de Colombia. Gracias, Bruce. Gracias, Diana, por la invitación. Muy complacido de estar aquí. Tema muy interesante el del día de hoy. Camilo Gómez es vicepresidente, promoción y prevención de Positiva, compañía de seguros. Camilo, muy buenas noches y bienvenido. Diana, muy buenas noches para todos quienes me acompañan en este panel. Estoy seguro que vamos a determinar unas conclusiones y unos temas muy importantes en relación al concepto de teletrabajo y a todo lo que esto enmarca. Y también con nosotros Carolina Durán, que es secretaria de Desarrollo Económico. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias, Diana, por esta invitación y muy contenta de estar conversando con estos panelistas este tema tan importante hoy para la ciudad de Bogotá en el marco de la pandemia. Muy bien, pues el teletrabajo o trabajo en casa como una nueva modalidad laboral, ya les contábamos, representa retos y cambios para el empleador, empleados y además aseguradoras. A través de la ley 2121 del 2008, de la que hablaba el ministro hace poco, se reconoce el teletrabajo en Colombia y se dan los parámetros para que las administradoras de riesgos laborales y las empresas dispongan todas las herramientas para implementarlo. Pero con la llegada de una nueva pandemia, el Ministerio de Trabajo emitió una circular que permite el trabajo en casa.
Sin embargo, carece de fundamento legal y de seguridad para empleados, ya que el 90% ha reportado que no tiene soporte todavía de las administradoras de riesgos laborales. Una investigación de Vine Labs apunta que el 71% de las personas de clase alta hacen teletrabajo, mientras que la cifra es solo del 33% en las clases más bajas, o una encuesta de la Universidad ICESI que apunta que el 23% de las personas no cuentan con condiciones, equipos aptos para trabajar desde la casa. Ahora que la reactivación económica es necesaria, que el desempleo desafortunadamente pues va a aumentar y que se deben implementar medidas de distanciamiento social, pues el teletrabajo es la opción indiscutible. El papel que va a jugar en nuestras vidas, que ya está jugando en la vida de millones de trabajadores, pero las condiciones económicas, el aumento de trabajo hasta un 40% y la falta de conectividad, pues obviamente plantean los desafíos para crear un marco desde las empresas, desde las organizaciones y desde el gobierno con el fin de implementar modelos de teletrabajo que no permitan el desgaste del trabajador y den confianza al empleador también. Así que yo empiezo por preguntarles qué balance hace cada uno de ustedes de la situación actual del teletrabajo. ¿Cuáles son esos escenarios en los que se están enfrentando en este momento, a los que se están enfrentando trabajadores y empleadores? ¿Cómo ven la situación desde las aseguradoras, comunicaciones y empresarios, como para abrir el debate sobre este tema? ¿Quién quiere empezar? ¿Le parece, Bruce? Claro que sí, Diana. Sí. Diana, yo quisiera resaltar tres cosas para arrancar. La primera es que esto no fue algo planeado y realmente es el resultado de una situación, de una respuesta a una situación de urgencia, lo que de alguna forma nos ha obligado durante estos 2 meses a imaginarnos mecanismos realmente para ir ajustando todo y para poder saber realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se logra mantener más o menos el servicio, cómo se logra mantener más o menos el empleo y cómo se logra mantener más o menos la parte misional de cada una de las organizaciones. Y esto sin duda alguna, digamos, hace que hayamos entrado, digamos, en una forma desordenada, que a veces son las formas de entrar a los grandes cambios, pero de alguna forma estos meses han resultado para nosotros, primero, digamos, una gran sorpresa, y segundo, han sido el resultado también, o han resultado en algunas improvisaciones que hemos tenido que ir cambiando poco a poco e ir mejorando. Yo diría que la tasa de aprendizaje ha sido increíblemente rápida y muchas compañías han aprendido muy rápido a hacer muchas cosas y han podido, digamos, atender la emergencia. Incluso algunas compañías y algunos consultores nos hablan como de 3 cosas distintas. Entonces nos dicen, una cosa es el teletrabajo, otra cosa es el trabajo en casa y otra cosa es el trabajo remoto o virtual, como mencionaba Carlos Sarmiento hace un rato. Y son cosas diferentes y son cosas probablemente para las que nos debemos ajustar. Mencionó ahorita, Diana, usted también algo que es importantísimo, y es, bueno, y las personas que han tenido que trabajar en casa han contado con las condiciones para poder trabajar en casa o no. Tenemos los espacios, tenemos los equipos, tenemos las facilidades. Y yo diría que en eso también hemos venido aprendiendo y hemos venido de alguna forma también improvisando y tratando de mejorar y tratando de salir adelante. Yo lo que creo al final del día, Diana, es que lo que estamos viendo es una oportunidad importante, una oportunidad que tenemos que buscar realmente los mecanismos para poder construir sobre ella, una oportunidad en donde seguramente para algunas personas va a ser de un gran valor, inclusive poder trabajar en el futuro en forma virtual o en forma remota. Inclusive hay algunas encuestas, y ahora si quiere podemos hacer algunas referencias a ellas, pero hay unas encuestas hechas en Estados Unidos que dicen, por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores inclusive estarían dispuestos, o de los empleados o funcionarios estarían dispuestos a inclusive recibir hasta el 5% menos de salario en caso de que pudieran trabajar en su casa. Y luego tenemos otras encuestas que dicen, hay trabajos que definitivamente no son trasladables a los hogares, hay trabajos en los cuales hay que trabajar definitivamente, por ejemplo los operarios, pues es obvio, pero hay algunos otros que tienen que ver con las relaciones humanas. Yo diría que estamos enfrentados a estamos en un momento de una coyuntura increíble donde se van a definir muchas cosas, va a haber muchos cambios, va a ser como realmente un punto de inflexión. Seguramente van a aparecer oportunidades nuevas, pero también habrá quienes digan, yo no me aguanto trabajar en casa, o yo no puedo trabajar en casa, o para mí es imposible trabajar en casa, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, por ejemplo, de construcción de espacios de confianza.
Por ejemplo, si uno entra a trabajar un trabajo y nunca conoció a su jefe o lo ve una vez cada 15 días, ¿será que porque construye una relación de confianza o no? Hay muchas cosas que se van a poder hacer. Yo veo una oportunidad increíble. Y por último quería dejar una puntadita, digamos, en este comentario, y es para decir y aprovechar que está Carolina Durán aquí presente, porque ella de alguna forma pues representa a la ciudad, pero para las ciudades seguramente va a ser una oportunidad muy potente la de poder, por ejemplo, reducir los traslados de un lado al otro, las necesidades de transportes masivos, las necesidades de generar alguna infraestructura para estar moviendo todo el mundo todos los días de un lado para el otro. Creo que las oportunidades son increíbles, nos toca pensarlo mucho, me gusta mucho el foro porque digamos hay que pensarlo. Pero vamos un poco más, si me abren acá, a ver, vamos un poco a mirar cómo lo está viendo usted ya desde los empleadores, desde los empresarios, Bruce. ¿Cómo está viendo el papel de las aseguradoras para entrar ya en materia? Bueno, es que para todos ha sido, Diana, algo que nos tomó de sorpresa, y la verdad yo siento que el país como un todo ha respondido increíblemente bien al reto que se nos ha presentado. El reto que se nos ha presentado condujo a que muchos trabajáramos en casa, pero por ejemplo, a que tuviéramos una gran cantidad de empresas dedicadas al abastecimiento para que muchos pudieran estar en casa, que los servicios públicos funcionaran, que los bancos funcionaran, que las aseguradoras funcionaran, que funcionaran los servicios de telecomunicaciones. Yo siento que Colombia ha salido sorprendentemente bien librada de lo que hemos vivido. Era una situación de gran caos. Se hubiera podido generar una gran anarquía y hubiéramos podido no ser capaces de responder a esta situación, y yo creo que hemos respondido. En realidad no hemos tenido realmente grandes obstáculos ni grandes errores, diría yo. Es evidente que si esto se va a convertir en una situación un poco más permanente para muchos, vamos a tener que pensar mucho en términos de ARLs, vamos a tener que pensar mucho en términos de cuáles son las condiciones mínimas que tendrían que tener el trabajo, vamos a tener que pensar también en qué elementos hay que darle. Ya vio usted, por ejemplo, como hay alguien que dice, y da cuenta de que yo me gasto la totalidad de los datos de mi casa o del plan de datos de mi casa para, por ejemplo, hacer el servicio a la compañía. Entonces, de repente, si antes alguien recibía su auxilio de transporte, quizá hoy en día debe recibir auxilio por internet. Cosas de esa naturaleza yo creo que deben comenzar a darse, pero lo más importante es que hay que pensarlo bien, y hay que pensarlo bien en todo sentido. Hay que pensarlo bien desde el punto de vista laboral, de los derechos de los trabajadores, de la eficiencia, de la capacidad de ser productivos, y también, por supuesto, desde el punto de vista jurídico. Bruce, ¿cuántas personas del sector que usted reúne en este momento están en teletrabajo? Pues, Diana, hay como varios universos, digamos. Yo le quiero contar que en la ANDI tenemos teletrabajo desde hace por lo menos 10 años. Allá ya existía el teletrabajo de manera que sabemos hacerlo, digamos, como asociación. Lo cual pues era muy interesante, era muy raro en su momento, pero le diría lo siguiente: en el sector que nosotros representamos hay cerca de 2.500.000 personas trabajando, 2.500.000 personas en total. Se hizo una estimación de quién de ellos podía realmente poder trabajar en forma más o menos permanente desde el hogar, y la estimación es en que está entre el 20 y el 30%, es decir, eventualmente estamos hablando entonces de cerca de entre 500 y 600.000 personas que lo podrían hacer en forma permanente. Hubo muchas personas que simplemente no pudieron trabajar durante esta época porque sus sectores los cerraron, sectores que fueron confinados completamente o cerrados completamente, entonces digamos que esos no contabilizan. Pero de la parte administrativa, de la parte contable, de la parte de talento humano, de las partes de auditorías, de las partes incluso comerciales, hay una gran cantidad de personas que lo han hecho y lo pueden seguir haciendo. Ahora, seguramente vamos a llegar a modelos híbridos, modelos en donde no obligatoriamente perdón por la expresión, vamos a tener que estar calentando silla durante muchas horas en los hogares, en las oficinas, sino habrá mucho más una migración hacia trabajos de responsabilidad, donde usted lo que tiene es la responsabilidad de que la contabilidad funcione, no es la responsabilidad de estar 8 horas sentado frente al computador. Entonces yo lo que le diría es que, ha sido una época increíblemente retadora. A mí me gustaría desde las aseguradoras positiva, Camilo Gómez, ¿cómo está viendo el panorama en este momento? Y empecemos a mirar desafíos. Camilo, lo escucho. No sé. Ahí está, Camilo. ¿Me escuchas? Perfecto. Gracias.
Perfecto. Primero, destacar el tipo de población que está afiliada positiva. Tenemos en este momento 2.500.000 trabajadores en casi 415.000 empresas, que representan para nosotros el 50% del sector asegurado en riesgos laborales, con una característica especial y particular. Nuestra población afiliada en su gran medida son pertenecientes a empresas unipersonales, a pequeñas, medianas industrias y a microempresas, que como bien sabemos las MIPYME corresponden se encargan de movilizar casi el 40% del Producto Interno Bruto en Colombia. A nivel mundial estamos hablando casi de un 50%. Esta característica de nuestra población, que la tenemos a lo largo y ancho de todo el país, nos impone unos retos importantísimos asociados a lo que representa la tecnología para poder interconectar y para poder desarrollar el trabajo en casa. Bien lo decía Bruce en relación al teletrabajo. ¿Cuánto tiempo ya llevamos con una dinámica de teletrabajo? Hay que casi que trasladarnos a la tercera revolución industrial, cuando ya se hablaba de teletrabajo. Ahora nosotros hemos adoptado, y Colombia casi puede considerarse un país líder en la región en lo que representa la legislación en teletrabajo, pero en este momento lo que estamos observando, y también como lo han mencionado mis antecesores, es que hemos llegado a una dinámica del trabajo en casa en donde la regulación no nos ha permitido, y es entendible, poder, digamos que afianzar y alinear muy bien las obligaciones tanto del empleador, de las administradoras de riesgos laborales. Esa característica de nuestra población hace que el desafío importante para nosotros es, a través de los modelos que tenemos en lo que tiene que ver la formación y comunicación y en la manera de interactuar con nuestros afiliados, reinventarnos. Nosotros el año pasado, para esta época, o casi que durante todo el año, tuvimos la posibilidad de entregar herramientas de formación y capacitación a casi unos 50.000 trabajadores. En este momento nosotros llevamos, a través de los talleres virtuales y demás, una cobertura de casi 250.000 trabajadores. Eso es importante porque uno de los retos... ¿Hoy una cobertura de 250.000? Sí, señora. Ha sido una dinámica importantísima, obviamente con el apoyo del Ministerio, de las gobernaciones, que nos han permitido convocar un gran número de trabajadores y de empresarios. Aquí hay algo que es importante que debemos destacar, y es que en ese proceso de transformación, porque yo ni siquiera hago una referencia a un tema de reinvención, nosotros tenemos que fortalecer la capacitación tecnológica de nuestros trabajadores, alineados con unas herramientas digitales importantes. A nivel mundial tenemos una cobertura en Internet cercana al 53% de la población. Nosotros acá debemos apuntarle en gran medida a que alineemos las capacidades de nuestros trabajadores con procesos formativos para que desarrollen un conocimiento mucho mejor de sus propios roles de trabajo, alineados con una legislación que nos permita articular estas nuevas modalidades de trabajo y con unas herramientas tecnológicas muy valiosas. Hay dos conceptos que se introducen y que debemos tener en cuenta. Yo parto de una base importante, y la organización lo hace así, de no referirnos a un tema de teletrabajo, sino un tema de smart working o trabajo inteligente, en donde lo que tenemos como actividad propia laboral, llámese trabajo en casa, llámese trabajo móvil, llámese trabajo suplementario, llámese trabajo autónomo, que son algunas de las modalidades que contiene el teletrabajo, las articulamos con la tecnología, con la posibilidad de nuestros trabajadores, a nuestros afiliados, a través de las áreas de talento humano, desarrollar sus habilidades para que puedan ejercer su trabajo en mejor condición, pero también a veces darles herramientas para que puedan ocupar dentro de la organización otros cargos importantes. ¿Qué hemos encontrado como balance para este momento? Una reducción importante de la siniestralidad, de los accidentes de trabajo, derivado porque muchos accidentes están muy relacionados con lo que tiene que ver con los desplazamientos, accidentes de tránsito propios del trabajo. ¿En cuánto ha reducido? Estamos con una reducción casi superior al 50% de accidentes. No lo puedo creer, de accidentes laborales. Sí, señora. Y por el hecho de estar la gente trabajando en casa. Sí, señora.
y con otro dato importante para que tengamos en cuenta, y de eso pueden dar fe las áreas de talento humano de las organizaciones, la reducción del ausentismo. Ya pueda, y muchas veces, y eso queremos destacarlo, que esa reducción del ausentismo tiene mucho que ver con la posibilidad que trabajen desde su casa. Yo lo considero que es una de las razones, pero también si uno quiere mirar un poquito más hacia atrás en este momento, y algo que también debemos enfocarnos mucho es en el manejo de la ansiedad de los trabajadores. Yo puedo sentir que por la actividad que desarrollo no soy visible para la organización, y entonces evito tal vez un tema de asistir a una consulta médica. También entiendo la problemática, o más bien la sensación de ansiedad que produce asistir a un servicio médico para esta época, pero hemos visto eso como dentro del balance importante en el resultado de la gestión que hemos hecho con el tema del trabajo en casa. Entonces, para nosotros hablar de trabajo remoto o trabajo en casa implica incluso conectar lo que ya traíamos como teletrabajo. Es importante destacar como también hay dos aspectos fundamentales, o tres diría yo, que es importante destacar, y es el manejo de los horarios, que podamos distinguir entre el horario de trabajo y la vida familiar, digámoslo así. Ese equilibrio que es básico, importante, y el tema de productividad. Todos estos tres elementos garantizando la seguridad y la protección de nuestros afiliados, porque pues llama la atención que una mujer cabeza de hogar en este momento, pues lo que considerábamos antes en su espacio de trabajo como una pausa activa, pues ahora la pausa activa de esta mujer cabeza de hogar. Ahora les voy a preguntar sobre eso, porque todas estas maravillas de lo que estamos planteando y de los beneficios que le encontramos a este momento, pues plantean muchos desafíos y también plantea problemas. Pero me parece increíble lo que me queda en términos de, primero en el caso de, para quienes llegan a nuestra audiencia y a este foro virtual, en esta primera parte, en este primer panel, en el que definitivamente Bruce pues está hablando de entre 500 y 600 mil personas ya trabajando, teletrabajo en este momento, con modelos, digamos, de reinvención sobre los cuales vamos a profundizar. Pero lo que usted nos cuenta es increíble desde el sector de las aseguradoras, porque cuando empiezan a reducirse los accidentes laborales, cuando empiezan a reducirse las faltas al trabajo, el ausentismo, pues estamos ya mirando unos temas pues muy interesante. Si me permite, pasamos a Carolina Durán para escuchar su visión inicialmente sobre qué está pasando hoy en términos de lo que ella está viendo en Bogotá. Carolina. Muchas gracias, Diana. Sí, pues un poco, escuchando a mis compañeros de panel, definitivamente el trabajo remoto, el trabajo en casa o el teletrabajo representa una oportunidad ante la adversidad. Es, como usted lo decía en el título de este panel, una nueva realidad a la cual ya nos tenemos que adaptar prácticamente de manera permanente. Vamos a coexistir con el virus por mucho tiempo, mientras exista una vacuna disponible de manera masiva y en Colombia. Con lo cual, por ahora, esta es nuestra nueva realidad, esta virtualidad en la que estamos, que sin duda nos permite, pese a las dificultades y el impacto que ha tenido esta enfermedad del COVID en la economía, nos ha permitido mantenernos de alguna manera activos y en algunas medidas productivos. Es más, de lo que hemos podido ver para el distrito, los empleados y funcionarios públicos que estamos teletrabajando o trabajando desde casa, estamos trabajando muchas más horas de las que se trabajaban antes. No hay medidas todavía de productividad, para serles sincera, pero sí podemos decir que estamos muchas más horas sentados frente a un computador, lo cual no es necesariamente bueno, pero estoy segura que eso se tiene que entrar a mirar y regular con las ARLs y con todo el proceso que se va a llevar a cabo en esta conversación de orden nacional, porque esto ya es una nueva realidad y una revolución, y estas conversaciones las tenemos que dar y tenemos que ponerle reglas de juego, pero sí se está viendo a la gente mucho más conectada y mucho más, más número de horas de trabajo diarias de las que se veían antes. Eso sí lo estoy pudiendo ver a través de los computadores que se llevaron los funcionarios públicos a sus casas. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo pueden medir que la gente está trabajando más horas?
Hay unas apps gratis, de hecho, que se ponen en los computadores y se pueden ver hasta en qué se usa ese tiempo de pantalla, en qué tipo de sistemas o aplicaciones o qué se está haciendo, si es Word, si es Excel, y se puede medir qué horas esa persona es más productiva y qué horas no es tan productiva. Y por ejemplo, lo que contaba ahorita mi colega de panel es una realidad que tantas horas frente al computador no es bueno, nos está bajando el nivel de capacidad de pensar, de analizar, de responder. Por ejemplo, en esas apps que están gratuitas y las pueden bajar, las pueden buscar en el App Store. Puedes ver inclusive en qué celda te paras de Excel y cuánto tiempo te quedas en esa celda. Si te quedas mirando una celda por un largo rato, eso implica que no te estás moviendo de ahí, no estás avanzando en el trabajo que estás realizando. Eso existe, eso está, nosotros lo queremos implementar simplemente para saber cuántas horas estaban implementando al día, y nos ha tocado tener cuidado y poner reglas de juego en el distrito para que la gente no se sobrepase en la cantidad de horas trabajando desde la casa. Eso por un lado. Claro, pero también me pregunto si la gente, si no se sobrepasa el empleador, vigilando todo el tiempo en que está la persona en su casa en el computador. Porque si alguien está trabajando y hace una pausa para hacer un pago de un recibo de teléfono, que lo tiene que hacer en un momento como este, ¿de qué manera esa persona está faltando a su horario laboral? Ahí hay unos temas complicados, hay ¿no? Unos temas muy de Adolf Huxley, ¿no? El Brave New World, ese mundo del gran hermano que todo lo ve y todo lo sabe, llegó y estamos en eso. Y obviamente esas herramientas sirven para lo bueno como para lo malo, para saber cómo estás tú y cuál es tu biorritmo, si trabajas mejor de día o de noche, si estás teniendo demasiadas horas frente al computador y necesitas una pausa activa y te mandan un mensajito a la área diciéndote, oiga, levántese y vaya y camine un rato, o para también de alguna manera exigir más a los trabajadores desde las casas. Eso pues además compaginado con el homeschooling, que a mí me ha tocado pues porque tengo mellizos. Claro, calcula tú lo que es la locura, todos conectados a la vez. Ahora, sigue siendo una oportunidad porque pudimos pilotear esa ciudad inteligente, hiper mega conectada, y pusimos a prueba las redes de la ETB, que es el que nos provee realmente ese cableado por la ciudad. Y la infraestructura como un servicio va a ser también parte de esta nueva realidad de esta ciudad Bogotá región hiperconectada. Y lo pudimos hacer, y sí, a veces hemos tenido lentitud en las redes, todo lo hemos vivido, pero no hemos sobrepasado los nodos máximos de capacidad instalada de las redes instaladas en Bogotá. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, me quedo pensando en el app, porque es muy interesante, porque primero el número de horas no necesariamente me marca eficiencia. Correcto. ¿Cierto? Con lo cual el app tendría que tener la capacidad para determinar, de acuerdo al área de trabajo, por ejemplo, si es un área humanística, si es un área periodística, si es un área contable, si es un área de tantas diferencias, si es un área de venta, hasta qué punto el número de horas es el que me da la eficiencia. O si lo que estoy mirando es, por ejemplo, esa que permite saber cuánto tiempo está una persona parada en una celda de Excel. Pero eso sirve para quienes manejan Excel, ¿cierto? Correcto. Pero no sirve para quienes hacen un ejercicio en diseño gráfico, por ejemplo. Sí, no por ejemplo. Servir. ¿Y de qué manera miro la creatividad, por ejemplo, a través del teletrabajo? ¿Cómo puedo valorar, cómo puedo hacer indicadores de gestión de empleados cuando los estoy calificando escasamente por el tiempo que están en el computador? Y me debe preocupar que estén mucho tiempo en el computador, pero que el tiempo que estén en el computador pues tampoco sea el tiempo en el que le están revisando exactamente qué está haciendo todo el tiempo. Uh-huh. No, te cuento, de las apps hay muchas en el mercado, hay gratuitas como la que usamos, y hay unas que son pagas que tienen muchos componentes de inteligencia artificial. La persona que estaba interviniendo inicialmente habló sobre eso un poco, la capacidad que tienen estas herramientas ya de llegar un poco más allá, y es para mí miedoso, es hasta asustador, porque como te digo, nos puede entregar mucha información que queremos tener, datos viables y accionables. También es preocupante porque ya es una invasión y tenemos que empezar a hablar de eso desde el punto de vista del derecho, de la habeas data, que tanto me permite, pues que me está invadiendo mi privacidad, ¿no? Y me está invadiendo mi... Sí, entonces ahí pues es importantísimo, esos son
digamos, de los debates, junto con el de inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar con esta nueva realidad virtual. Lo que sí es cierto es que el trabajo en casa nos ha permitido, Diana, mantenernos un poco más productivos de lo que pensábamos, porque no tuvimos que cerrar todos los sectores para cuidarnos de esa curva epidemiológica del contagio del COVID. Pudimos algunos seguir trabajando, y aparte de eso, ahora que estamos reactivando la economía progresivamente y de manera secuencial, le estamos apostando, Diana, a que el 20% de todas las manufacturas, o sea, todas las empresas de manufactura y todas las empresas de comercio que se van a reactivar, el 20% de ese total de empleados van a seguir teletrabajando, o trabajando desde casa o trabajando remotamente. Es decir, que realmente solo van a salir 80% de esa fuerza laboral, y ese 80% que sale no necesariamente sale toda, ni en los mismos turnos, y como ustedes ya saben, ni en los mismos horarios, en fin, ni todos deben usar Transmilenio. Entonces, basándonos en ese modelo, es increíble las cifras que hemos visto. De pronto Bruce también lo puede validar, porque los gremios nos han ayudado muchísimo con estas encuestas. Estamos viendo que la tendencia al teletrabajo es mucho más alta del 20% que teníamos estimado inicialmente, que puede llegar inclusive, primero, a ser de carácter permanente, y segundo, que debe ser más del 20% de la población económicamente activa, que puede llegar a ser inclusive el 30%. Entonces lo estamos validando, porque hay unas empresas, no digo los nombres porque son, empresas que están diciendo que van a seguir en esta modalidad hasta diciembre, y que ellos mismos quieren autorregularse y contribuir de esa manera, y que simplemente ya están adaptándose a eso. Nosotros, por ejemplo, en el distrito estamos viendo la forma en que también podamos continuar trabajando desde casa hasta diciembre en algunos de los casos, para contribuir también a descongestionar un poco la aglomeración del Transmilenio. Entonces, creo que esto es en este momento oportuno, porque nos abre la puerta a unos debates. Secretaria, en el tema de, por ejemplo, retos en materia de formalización y de hacer esa división entre trabajo en casa y teletrabajo, digamos, también cómo lo están manejando. Nosotros de momento nos estamos acogiendo a las medidas de emergencia económica manifiesta para poder hacer todo esto. Claramente, en el distrito no estábamos preparados para teletrabajar como formalmente se dice, como si lo estaba la ANDI, las empresas de la ANDI, que eso implica unos procesos de ARL muy complejos. Y en el caso en que esto se prolongara o decidiéramos hacerlo de más de carácter permanente, tendríamos que hacer una migración hacia esos ajustes. Hay pues personas expertas en esa materia. La secretaria general de la alcaldía, Margarita Barraquer, es experta en estos temas, y ella nos está indicando cuáles serían los procesos de adecuación de sillas, de luz, de todo lo que hay que hacer para que logremos que esto sea teletrabajo y no trabajo de remoto o trabajo desde la casa. Por ahora nos acogemos a las medidas de emergencia económica manifiesta para podernos acoger a eso y de alguna manera descongestionar el Transmilenio, que es nuestro objetivo principal. Para que vayan pensando los demás panelistas, porque después de escuchar a Miguel quisiera hablar un poquito sobre el proyecto de ley que se está planteando en el Congreso sobre el tema de desconexión laboral durante el trabajo en casa, precisamente para evitar que las personas trabajen más. Se habla de un 40% más de trabajo para los que están en casa, ¿no? Para los que estamos en casa. 9 de cada 10 personas en el teletrabajo dicen que no han tenido ahora soporte de las aseguradoras. Entonces vamos a hablar de ese tema, a ver dónde que está la falla. Y el otro tema es el subsidio a los teletrabajadores, del que hablaba también Bruce, porque el subsidio, pues ya digamos, si no es para el transporte, entonces si se pasa, debería pasarse obligatoriamente pues al tema de datos. Miguel Gómez, desde Fasecolda, ¿qué hay? Diana, buenas noches. Pues a ver, yo quisiera decir dos o tres cosas que me parece que son relevantes en este momento. A ver, primero, el teletrabajo es una condición estricta de contratación laboral, en la que el empleador debe garantizar que su trabajador, primero que todo, reciba un puesto de trabajo que sea adecuado. Y ahí participan las administradoras de riesgos laborales, definiendo las condiciones de luminosidad, de ruido, de conectividad, que son indispensables para garantizar que esa persona pueda ser productiva y no tenga efectos negativos sobre su salud. Eso es el teletrabajo, que es un mecanismo muchísimo más rígido y estricto, en el que además las personas muchas veces están sometidas a unos horarios que son fijados por su empleador,
no son flexibles, tienen que trabajar de unas horas a otras, simplemente es que están en sus casas desempeñando esa labor. Lo que hemos visto una explosión en los últimos 2 meses debido a la pandemia es el tema del trabajo en casa, que es una flexibilización del trabajo normal en la oficina o en la empresa. Uno le pueden dar unas condiciones en las cuales ciertos días o ciertas tardes o ciertas mañanas uno no tiene que ir a la oficina y puede desempeñar sus labores desde la casa. En ese caso no se requiere, digamos, la preparación y el visto bueno de la administradora de riesgos laborales para garantizar que durante esas horas que el trabajador está en su casa, pues tenga su puesto de trabajo adecuado. Claro que le deberían explicar cómo deben ser las condiciones del asiento, del escritorio, de la pantalla, la distancia, en fin, una cantidad de detalles que se pueden fácilmente corregir si se le da la información necesaria. Pero entonces una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajo en casa. Sobre cifras, Diana, al mes de abril, y aquí tendríamos que separar naturalmente la gente que estaba en el sector formal de la economía. Sí. El sector formal de la economía, en el sistema de riesgos laborales, hay 10 millones de personas incorporadas hoy por hoy, al mes de abril. 10 millones de personas de 22 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa de nuestro país. Acuérdense que más de la mitad de los trabajadores colombianos están en el sector informal y naturalmente no tienen la protección del sistema de riesgos laborales. Entonces las cifras muestran que al mes de abril teníamos 691,000 personas haciendo teletrabajo, trabajo en casa, que coincide un poco con, digamos, Bruce más o menos coincide con esas cifras y estaríamos hablando ya de 700,000 personas. ¿Cuánto? A sus oficinas es imposible saberlo hoy por hoy. Es imposible, no sabemos qué porcentaje de la gente prefiere volver a la oficina. Hay gente que prefiere volver a la oficina, que extraña el ambiente de su oficina. Esto es particularmente duro para las personas que viven solas. Es que acuérdense que 22% de los hogares en nuestro país son monopersonales, es una sola persona, uno solo en la casa haciendo reuniones, pues la vida se vuelve complicada. Y si le dicen usted quiere volver a la oficina, pues dice tal vez sí, porque ahí por lo menos veo gente, estoy con otras personas, aquí encerrado en la casa, pues no es tan bueno. Hemos visto, y el sistema de riesgos laborales empieza a notar algunos tipos de consecuencias del trabajo en casa. Por ejemplo, quería preguntarle, a pesar de que ha disminuido... Miguel, quería preguntarle concretamente, por ejemplo, un tema que me parece importante, si las ARL deben cambiar, por ejemplo, la cobertura de los tipos de accidentes generados en trabajo en casa. Digamos, hay mediciones, por ejemplo, de que son otros los casos que se podrían presentar, muy distintos a los que hablábamos ahora con Camilo Gómez. Sí, señora, ya se empieza a notar eso. Por ejemplo, se notan más lesiones de pie, o sea, personas que se tronchan los pies, golpes, caídas, sobreesfuerzos, heridas en la mano. ¿Por qué heridas en la mano? Bueno, porque la gente está en la casa y dice, bueno, voy a... Y baja a la cocina. A la cocina y pum, se corta la mano. Algo en traumas, en contusiones. Un problema serio, sí creciendo fuertemente en lumbagos, o sea, dolor de cuello, de espasmos en la columna. Con lo cual estaríamos hablando que las personas que hacen teletrabajo, que normalmente se hace sentado con computador, podrían empezar a pedirle a las empresas herramientas de ese tipo. Sí, señora, y muy probablemente pues van a empezar a declararse en enfermedad laboral, cosa que es normal, simplemente están haciendo... Claro, pues cambian las realidades. Claro, y su enfermedad es otra, sus riesgos son otros, sus riesgos probablemente no son tan graves como el de salir a la calle y tener accidentes en el trayecto a su punto de trabajo, pero de todas maneras problemas de columna, problemas de tensión muscular, sí se está notando que eso está
está aumentando un poco. ¿Qué hay Quienes detrás nos siguen de a través de Facebook dicen que hay de todo. Dolor bueno, el dolor de bolsillo es casi siempre el dolor más grande, pero hay dolor de piernas hinchadas obviamente por el tiempo sentados, con lo cual es importante también, para eso sirven estas apps, ¿no? Para recordar cuál es el momento de la pausa activa. Ahora, ¿por qué en los trabajos, en las oficinas, no ocurre lo mismo? O sea, ¿por qué hay la tendencia de que la gente se quede sentado más tiempo en la casa de lo que se puede quedar sentado en la oficina? Sí, bueno, es que aquí ha habido un problema, además, que es el confinamiento, porque una cosa es que yo estoy en mi casa, pues probablemente tengo menos espacio para moverme, estoy más quieto, y como no puedo salir a la calle, pues tampoco tengo muchas oportunidades de estirar los pies. Hay un tema que es muy importante y que hacia adelante va a adquirir muchísima fuerza, que es la disciplina que tiene que tener la persona que hace teletrabajo o que hace trabajo en casa. La disciplina, ¿qué quiere decir? Pues que hay que levantarse temprano, y hay que bañarse, y hay que afeitarse, y hay que peinarse, y tiene que desayunar a unas horas fijas, y tiene que hacer sus pausas activas, tiene que cuidar su alimentación. Hay gente que se ha engordado muchísimo, hay gente que al revés se ha adelgazado bastante. Sí. Entonces, la idea de que la vida en la casa es una vida sin disciplina, sin la disciplina que diga uno la jornada laboral, es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y uno ve que proliferan las barbas, prolifera el pelo largo, y hay gente que está en pijama a las 11 de la mañana, ¿no? Eso termina afectando mucho el tema digamos, de rentabilidad y de productividad de este trabajador. Y termino con dos cosas que me parecen importantes. Sí, que nos quedan, Diana, 30 segundos porque ya voy con el otro panel. Nuestro código laboral es de 1950. Claro que lo han cambiado bastantes veces, pero es de 1950, por lo tanto, pues sí necesita una actualización. Segundo, sí creo que estamos en un momento en el que nos va a tocar reglamentar el derecho a desconectarse. El derecho a desconectarse. Yo tengo derecho a las 6 de la tarde a apagar el computador, porque si no, pues me quedo ahí y siempre habrá alguien que me va a citar a una reunión. Entonces, la idea de que hay un derecho a desconectarse, así como había un derecho a irse para la casa, pues creo que vamos a tener que empezar a hablar de esos temas. Pero es el mismo derecho, uno no puede trabajar más horas de las que correspondan. Mire, se me acabó el tiempo para este panel, porque tengo que darle ya la palabra al presidente de Colpensiones, que está con nosotros, a Juan Manuel Villa, precisamente para mirar cómo está funcionando el sistema pensional durante el teletrabajo. Bruce, usted quería decir algo, 20 segundos. Diana, muchas gracias. Una cosa muy, muy corta. Una parte que todavía no hemos podido saber y no hemos podido medir, y va a ser muy importante toda esta discusión, es el tema de qué tan competitivos, qué tan productivos y qué tan capaces vamos a ser de seguir siendo creativos, de seguir siendo buenos jugadores, digamos, en la escena internacional, de que las compañías nuestras sean exitosas. Eso no se sabe. Y esa es la diría yo, la gran pregunta que queda después del tema del teletrabajo. Sabemos que pudimos sobreaguar de esta situación. La pregunta es si además lo estamos haciendo bien o no. Doctor Juan Manuel Villa, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias por explicarnos cómo desde todos los sectores. Nos faltó mucho tiempo para 1000 preguntas, pero hay que saber cómo funciona el sistema pensional en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Así que le doy la palabra a Juan Manuel Villa, corto, doctor Villa, para poder entrar en el siguiente panel, que es el panel de las TICs de Ignacio Gaitán y de Juan Pablo Jiménez, para mirar un poco la base del éxito del teletrabajo, es que ellos garanticen la conectividad. Muchas gracias, Diana. Hola, Diana, y hola a todos los panelistas. Hola. Un saludo también a Nacho Gaitán y todos los compañeros del gobierno. Bueno, Diana, yo creo que el reto más importante que ha tenido, pues yo creo que Colpensiones, y yo creo que igual yo he conversado con los diferentes dirigentes o presidentes, administradores de las otras administradoras de pensiones, los fondos de pensiones privados especialmente, y han tenido unos retos muy, muy parecidos en el sentido de poder adecuar todos los sistemas de sus entidades y sobre todo no dejar solo o descuidado especialmente la atención al ciudadano. Y eso ha sido como muy especial
lo que ha hecho pues Colpensiones. Colpensiones, a partir de hace alrededor un poco más de 3 semanas, se convirtió en la primera administradora de pensiones en tener la disposición de tener de la solicitud de pensión totalmente en línea. Entonces, claramente nosotros nos hemos adecuado para trabajar internamente, pero también hemos adecuado nuestro sistema. Lanzamos otra vez una sede electrónica que le ha permitido a nuestros ciudadanos poder acercarse mucho más eficientemente con nosotros, especialmente sin salir de casa. Entonces, en ese sentido, nosotros pues ya la mitad, estaba informando esta tarde que casi la mitad ya de las nuevas solicitudes de pensión se hacen online, pero solamente lo pueden hacer en Colpensiones. No existe otra administradora de pensiones en Colombia que lo pueda hacer sino Colpensiones. Hemos hecho a nivel interno todas las adecuaciones, claramente, y creo que Colpensiones tiene un poco más de 3.000 colaboradores entre personal que pertenece a la planta y demás que es complementario, que trabaja desde remotamente o estaba vinculada con la entidad, y que a partir de finales de marzo nos encontramos con una sorpresa muy positiva, en el sentido que pudimos adecuar rápidamente a todo el mundo para trabajar de casa. Hicimos una encuesta al interior de la entidad. Yo creo que es un sentir de muchas entidades que están en el sector financiero, para ver qué sentimientos tenía la gente trabajando en casa. Casi el 92% de las personas en Colpensiones, que fueron la respuesta la contestaron casi 2.000 personas, en realidad tienen las facilidades para trabajar en casa. No ha sido un reto adicional trabajar en casa, en el sentido que la misma proporción de personas, el 91.3%, nos dijo específicamente que trabajar en casa le había generado condiciones positivas para su vida. Es decir, que estaba compartiendo más tiempo con la familia, que había mejorado sus hábitos alimenticios, que estaba ahorrando dinero. Y eso es como a nivel interno, pues hemos tratado de tener un contacto directo con las personas, especialmente porque son personas que atienden al público. Nuestro sentir y también nuestro compromiso es atender a todos los ciudadanos. Ha surgido mucha legislación a nivel de pensiones durante esta emergencia, que nos ha obligado también poder desde casa atender estos retos que nos ha puesto, digamos, como la coyuntura. Especialmente un decreto que firmó el presidente de la República, que es el 582, que cambió un poco las formas como venían pagándose las pensiones, y ese decreto lo que garantiza es el derecho al pago de las pensiones. Pero encontramos a finales de marzo un desafío muy grande en Colpensiones, y es que de 1.400.000 pensionados, 322.000 todavía estaba cobrando su pensión presencialmente en la ventanilla de los bancos, yendo siempre. Pues, por alguna razón no habían querido abrir una cuenta y tener una tarjeta de débito para poder hacer su retiro de su cuenta o para poder hacer pagos por internet y ese tipo de cosas. Eso ha aumentado. Usted decía que las solicitudes sí se están haciendo en este momento de manera virtual, pero ¿hay bancarización para nueva? ¿Hay ya estadísticas de si la gente se ha bancarizado para empezar a cobrar virtualmente o sigue yendo presencial? Tenemos una estadística muy positiva. Yo creo que ha sido el proceso de bancarización sin precedentes, masivo, para las personas adultas mayores del país más grande que hemos experimentado. Tenemos de 322.000 personas que cobraban en ventanilla, ya 266.000 tiene su cuenta, o sea, ya es susceptible a un abono en cuenta. Estamos entregando las tarjetas de débito junto a los bancos pagadores, son más de 8 bancos pagadores, para que puedan tener en su casa su dinero sin necesidad de ir a un banco como usualmente lo hacían. Y es un ejercicio de inclusión financiera para los adultos mayores muy importante, en el sentido que son personas que tal vez nunca en su vida tuvieron un producto financiero o tenían muchos mitos a la hora de abrir una cuenta de ahorros. Muchas personas sentían mucho más seguridad teniendo la plata en la mano, por una parte, o creían que le iban a cobrar impuestos, que le iban a embargar, que el banco le iba a cobrar un montón de cosas. Y esta emergencia y esta coyuntura ha derrotado todos esos mitos para las personas adultas mayores, y hemos conseguido que ellos tengan esa cuenta. Vamos a un avance del 82%, todavía nos falta un 18%, pero ha sido un avance muy rápido en cuestión de 40 días. Así que esta inclusión financiera para personas de adultas mayores ha sido muy importante, no tenía precedentes, y lo han destacado también diferentes medios. Pero había otra cosa yo creo que fue de las cosas que causó controversia en un momento, que fue la aplicación
el decreto 558, que es el que tiene dos capítulos. Un capítulo que reduce el pago de pensiones del 16 al 3%, que lo estamos gestionando totalmente desde casa en Colpensiones, y otro que plantea un mecanismo especial de pago para que algunos pensionados de los fondos privados pasen a Colpensiones. La sorpresa que nos hemos llevado en el primer capítulo de la aplicación es de que las empresas tienen la oportunidad no de pagar el 16%, sino el 3% únicamente de la contribución a pensión. Es que únicamente, yo pensé, digo únicamente porque pensé que iba a ser una proporción mayor, pero el 33%, una tercera parte de las empresas ha pagado el 3%, no el 16%. Es decir, que todavía tienen caja para seguir pagando el 16%. Claro, y fíjese que no solamente las empresas, cualquier persona, cualquier empleador tiene esa opción. Cuando usted entra a pagar a través de la pila, pues usted tiene ahí la opción de decir sí o no, si va a pagar con el 3% o si se mantiene con el 16%. Especialmente, o sea, lo que me ha sorprendido es que aunque pueden pagar el 3%, no el 16%, todavía el 66-67% de las empresas y trabajadores independientes está pagando el 16%. Es decir, también muestra también la importancia y la relevancia que le dan al pago de pensiones para que, pues incluso en una época, en esta coyuntura, y las empresas pues han respondido con ello. Yo pensé que mayo iba a ser un mes muy complicado en términos de caja para las empresas y que esto iba a ser, que iban a aprovechar este alivio del gobierno porque es un aporte, un costo salarial, pues un costo laboral no salarial para las empresas de pagar pensiones, y hubieran tenido esta oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. En cuanto al segundo capítulo, todavía estamos recibiendo la información de los fondos privados para determinar pues un poco cómo va a ser el mecanismo. Tenemos 4 meses para poder concretar cómo va a ser el paso de esos pensionados que tal vez por la coyuntura actual pueden tener sus pensiones desfinanciadas en los fondos privados y que pasen a Colpensiones en el caso que no haya sido posible para ellos pues pasar a una empresa, a una aseguradora de renta vitalicia. Sí, pues gracias a usted. Siento mucho no darle más tiempo, pero tengo ya a los panelistas de la conectividad, la base del éxito en el mundo laboral. Bienvenida, ministra Karen Abudinen, por estar con nosotros, ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Buenas noches. Muy buenas noches, Diana, a ti y a todo el equipo de Caracol Radio y a los panelistas que nos están acompañando en este segundo panel de la conectividad. También saludo a Ignacio Gaitán, gerente general de Impulsa en Colombia. Ignacio, el gran Nacho, para quienes no lo conocen. Gracias por estar con nosotros en este panel. Diana, ya extrañaba estar en este espacio y la verdad es una alegría saludarte, a Cari, mi compañera de este viaje, y a Juan Pablo, un abrazo muy grande. Y Juan Pablo Jiménez, también vicepresidente para América Latina y el Caribe de Citrix Systems. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No voy a hacer introducción para poder darles el tiempo a ustedes y que puedan empezar a contarnos muy bien, para empezar, cómo ven ustedes hoy al país en materia de conectividad. Más que saber si estábamos o no estábamos preparados, es avancemos en materia. ¿Qué tanto nos falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué destacamos? ¿Cuál es la invitación para la gente? Ministra, empiece usted. Bueno, Diana, muchísimas gracias. De verdad que el reto es importantísimo. Pienso que hemos generado programas, proyectos y estrategias a corto, mediano y largo plazo. Hoy nos podemos dar cuenta que el país, el 50% o el 52% para ser exacto, de los colombianos tenemos conectividad, y el reto es conectar el resto de ciudadanos, y para eso el Ministerio ha definido algo que se llama como el plan choque, como el plan de que tenemos que buscar la manera de llegar a más hogares, buscar la manera de que más personas puedan estar conectados. ¿Para qué? Para posibilitarle el estudio, el comercio, el teletrabajo, que ha sido, ha sido lo que hemos venido conversando durante el día de hoy. Y para eso te quiero contar que el gobierno sacó un programa muy importante donde 500,000 nuevos hogares de estrato 1 y de estrato 2, que yo creo que es muy importante, puedan tener conectividad subsidiada. Y eso significa que nosotros a esos estratos
les pagamos un subsidio de 40.000 pesos. Y el estrato 1, ese señor que conectamos y que hoy hemos generado más de 100.000 conexiones, Diana, a través de los diferentes operadores y a todos los que nos están escuchando, hemos podido lograr que cada una de estas familias solo pague 8.000 pesos. De verdad que estamos trabajando en equipo, pero sabemos que no es suficiente, que a pesar de que hemos hecho ese esfuerzo, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, y por eso vamos a generar conectividad en las zonas rurales de manera rápida, de manera que en 60 días, como le he llamado yo, y aquí me estoy anticipando algo que posiblemente muchos de los oyentes no conozcan, pero que nosotros desde el Ministerio de las TIC sabemos que el reto es grandísimo y que necesitamos tanto el teletrabajo para proteger los trabajos en Colombia, como también necesitamos muchísimo conectar con la educación para que todos nuestros niños que están en las zonas más apartadas puedan seguir con la educación, y para eso vamos a tener un despliegue importante en las zonas rurales, donde vamos a tener 400 nuevas zonas. Esto de verdad es muy importante en zonas rurales. 400 nuevas zonas, ¿en qué regiones del país? Bueno, Diana, para esto lo queremos hacer en los 32 departamentos, y cómo hemos identificado a dónde llegar y cómo llegar. Lo hemos identificado según la penetración del Internet. Hay lugares que tienen mejor penetración que otros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, por ejemplo, en La Guajira, en este momento, La Guajira en las rancherías no hay conexión. Nosotros necesitamos muy rápidamente generar esa conexión en La Guajira, y estamos ya trabajando en ese plan para que en La Guajira en 60 días podamos estar conectados en esos lugares más apartados del país. Así como en La Guajira queremos ir al Cauca, pero también sabemos que en Bogotá tenemos retos importantes, así como seguramente los tendremos en Medellín y en ciudades capitales. Pero como sabemos, los lugares apartados son los más necesitados, y por eso tenemos que llegar ahí para proteger el empleo, para que el teletrabajo realmente sea funcional y para conectar la oferta con la demanda. Nosotros desde el Ministerio hemos sacado también unas políticas donde, por ejemplo, el mínimo vital ha sido muy importante, donde ya 5 millones de colombianos han podido acceder a ese mínimo vital, y eso lo que genera es que tengan 1 giga en el celular, y adicionalmente tener ese giga 100 minutos a todo destino. Muy importante, porque eso conecta a la gente y eso lo que permite es poder seguir fluyendo en todos los temas. También hemos hecho la subasta. Eso es un tema más a mediano y largo plazo, pero es lo que nos va a conllevar a poder tener conectado el país, 3.650 localidades en todo el país conectadas por un tiempo importante. No es solamente por 1 año y 2 años, Diana, esto va a perdurar, y a todos mis compañeros saben lo estratégico que ha sido también tener no solamente planes a corto plazo como los que ya dije, el plan choque, como sacar un decreto para quitarle a todos los ciudadanos cuando paguen más de 72.000 pesos el IVA del 19%, que hoy lo tenemos en los celulares. Necesitamos seguir teniendo programas a mediano y largo plazo, y ahí estaría la subasta, que es fundamental en este desarrollo para conectar el país. El reto es grande y tenemos que seguir dándole todo nuestro empuje, y por eso para nosotros la política pública de teletrabajo, del fomento al teletrabajo, es fundamental, y no nos podemos olvidar que, como ya lo dijo el ministro del Trabajo, hay 3 condiciones. Cuando uno habla de teletrabajo, tiene que tener unas condiciones con la ARL. Pero el trabajo remoto, que es lo que nosotros hemos venido impulsando desde el Ministerio TIC, que es lo que nosotros hemos venido de alguna manera concientizando a la ciudadanía, es ese trabajo que tú haces en tu casa o en cualquier lugar a través de un celular, a través de ¿qué? De un computador, y que al final del día puedes mantener y generar una sostenibilidad. Esas son como las políticas, los programas, los proyectos que desde el Ministerio de las TIC, con todas las fuerzas, con todas las energías y con las ganas sobre todo de conectar a Colombia muy rápidamente, lo estamos implementando y vamos avanzando.
Gracias, ministra. Quiero darle la palabra para una pregunta puntual a Juan Pablo y nos va a tocar distribuir este tiempo entre Juan Pablo e Ignacio. Yo siento mucho porque de verdad fue muy ambicioso tenerlos a todos en este momento, pero sí me gustaría un poco preguntarle a usted sobre fundamentalmente cuáles son las fases que las empresas están viviendo y cuál es el impacto en el trabajo y los desafíos. Mira, muchas gracias, Diana. Y muy rápido, realmente antes de la pandemia, trabajar en casa era algo que nosotros impulsábamos hace mucho tiempo y era bastante complicado. Ya quiero decir algo, cuando me preguntaban por qué en cualquier país de América Latina, era por culpa realmente de la mentalidad que tenemos muchos líderes o gerentes que pensamos que medimos el trabajo por hora silla. Y esa no es la forma realmente como podemos en realidad generar una relación con un empleado que está en casa. Entonces, post pandemia lo que vimos es que comenzamos a mandar a todos los empleados a trabajar de casa y no necesariamente con las aplicaciones o con la data correcta o con el modelo de gestión. Y en el poco tiempo que tengo, Diana, quiero reforzar el modelo de gestión. El modelo de gestión tiene que cambiar. Es un modelo de gestión que va mucho más hacia los objetivos. Tengo que definirle a estas personas claramente qué es lo que espero que hagan de mí, qué objetivos tienen. Lo segundo es cuál es realmente el proceso en el cual yo entro dentro del trabajo que estoy haciendo, porque hay personas que hacen trabajo que yo utilizo y yo hago trabajo que alguien más utiliza. Lo tercero, y tú le decías, son los indicadores de gestión para saber si a través de este periodo estoy o no llegando a esos objetivos. Y muy importante, Diana, es cambiar totalmente el modelo de comunicación. Entonces, si puedo resaltar algo es, la tecnología ya existe, la transformación digital en realidad no es llevar más tecnología porque la tecnología es abundante y es mucha, es realmente una transformación humana. Y algo que decimos nosotros es, mire, es que el trabajo no es un lugar al que nosotros vamos, es una actividad que nosotros hacemos. Y si lo vemos bajo ese concepto y entendemos que las personas están en casa solas, tenemos que definir un modelo de gestión bastante diferente para que esto realmente sea efectivo, Diana. Gracias Juan Pablo. Ignacio, ¿qué está haciendo Impulsa? ¿Cómo vamos con este mundo del teletrabajo desde Impulsa? Yo creo, Diana, y saludo a todos, yo creo que como tú y yo lo hemos hablado muchas veces, nuestra labor es un poco que salgamos de la caja para cambiar un poco el modelo. Ahorita la ministra hablaba del tema de conectividad, se nos olvidó un segundo elemento que es Internet de calidad. La mayoría de plataformas no solo demandan conectividad, demandan cierto nivel de calidad para tener nitidez, capacidad, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Acuérdense, como le decía Juan, que el tema de trabajo en casa o trabajo remoto integra no solo plataformas para lo que estamos haciendo hoy, sino para medir productividad, para aprender a utilizar las plataformas. Esto es un trabajo integrado y estamos trabajando mucho con los emprendedores para desarrollar nuevos mecanismos para que la demanda de conectividad sea menor. Es decir, aquí el truco desde el punto de vista nuestro es que hay que innovar. No solo, como le decía Juan Pablo, en nuevas herramientas que permitan hacer un seguimiento más eficiente, una planeación más eficiente, un acompañamiento más eficiente, sino además debemos llegar a nuevas plataformas que demanden menos capacidad. Y yo te voy a poner un ejemplo, Diana. Hay un muy buen emprendedor que trabaja el tema de conectar el teléfono de la oficina con la casa. Y así existen muchos mecanismos que si los integramos vamos a tener menos necesidades de Internet y de Internet de calidad para realmente integrar el trabajo en casa. Y por último, creo que vamos a hacer algo muy importante que lo hablábamos hoy con el consejero de Asuntos Económicos del Gobierno, es tenemos que llevar a una reforma en donde el Internet sea un subsidio para el trabajador. Nosotros no podemos seguir dejándole al trabajador la carga, que es el que debe proveer sus capacidades en casa, eso lo han hecho muchas empresas, pero el gobierno, así como hay un subsidio de transporte, debemos llevar un subsidio de Internet para que de alguna manera les demos un mínimo vital, esa mínima capacidad que hablaba la ministra, y sobre eso nosotros, de la innovación y el emprendimiento, generar nuevas plataformas que les permitan integrar en una sola todo el mecanismo y sobre todo que demande menos ancho de banda. En la medida que esto aumente, vamos a tener más demanda y si nunca vamos a estar al día en temas de conectividad, creo que vamos a tener una capacidad de innovación de ser mucho más eficientes en el proceso de Diana Querida. Pues gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo de verdad quiero disculparme porque los tiempos estaban planteados para que ustedes empezaran mucho antes y poderlos escuchar, pero tendremos la oportunidad de hacerlo. Ministra, que además se está estrenando en el cargo con un desafío gigante. Ignacio, que tiene muchas cosas por contar, lo haremos en otros espacios también. Juan Pablo, gracias a todos por esta oportunidad. Para todos los que nos siguen a través de Facebook Live, sé que
que la gran mayoría de ustedes tienen preguntas sobre los subsidios. Vamos a invitar al ministro y a todas las personas, ya lo hicimos con el Departamento Nacional de Planeación, lo haremos con otros sectores que tienen esas respuestas, porque sabemos que hay angustias todavía muy grandes por resolver. Ya empezó el segundo pago de ingreso solidario, así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto es Hora 20, Caracol Radio, foros virtuales y foros radiales.